Juan Fernández de Heredia. Seguramente a la mayoría de nuestros oyentes no les sonará de nada este nombre. Sin embargo, fue uno de los hombres más influyentes en la Europa del siglo XIV. Nacido en un pueblecito cerca de Calatayud, llegó a ser gran maestre de la Orden Militar del Hospital, consejero de reyes y papas y además fue un gran mecenas que pagó de su bolsillo la traducción de muchas obras literarias de la antigüedad. Pues de este personaje tan poco conocido y al mismo tiempo tan relevante nos propone hablar hoy Carlos Barquero Goñi, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cómo es posible que un personaje de la categoría de Juan Fernández de Heredia, que fue un personaje tan relevante en la historia medieval europea del siglo XIV, sea tan poco conocido en su país, en España? Pues sí, ese es un gran problema. Supongo que es siempre el típico complejo de inferioridad que existe en España, de no valorar lo suficiente lo que tenemos aquí, en cambio valorar mucho lo de fuera. A Juan Fernández de Heredia pues se le conoce sobre todo en Aragón, y se le conoce mucho, curiosamente, los especialistas extranjeros de la época que han investigado mucho sobre él y han trabajado mucho sobre él. En cambio, en España, pues menos. Hace unos años sí se hizo en la Biblioteca Nacional una pequeña exposición sobre sus manuscritos, ya que muchos de ellos se conservan allí. Pero aparte de eso, pues realmente es un personaje muy poco conocido, muy poco destacado en España, lo cual es una pena. Sí, no suele aparecer en los manuales de historia que estudian nuestros jóvenes. En fin, me gustaría que nos dieses unas pequeñas notas biográficas sobre él, aunque comprendo que es difícil resumir porque tuvo una vida muy compleja y además muy larga, ¿no? Pues sí, es un personaje que vivió muchísimo para su época. Estamos hablando de un personaje que seguramente llegó a los 80, 90 años de edad. Nace a principios del siglo XIV, el año no es bien conocido, hay gente que dice que el año 1300, otros 1310, pero bueno, realmente no se sabe. Lo que sí se sabe es que murió ya a finales del siglo XIV, en el 1396, lo cual da a entender que prácticamente su vida abarca prácticamente todo el siglo XIV. Y bueno, es un personaje de la pequeña y mediana nobleza aragonesa, nace en Aragón. Y bueno, como muchos personajes de la nobleza aragonesa, pues elige como forma de vida pues entrar en una orden militar, en este caso pues la orden militar del Hospital. Y dentro de esta orden pues rápidamente sube de una forma bastante vertiginosa. Primero es un simple miembro, luego rápidamente se convierte en comendador. Después se convierte en prior provincial de Aragón, o lo que se conoce como castellán de Amposta, y luego rápidamente acumula otros varios prioratos de la Orden del Hospital a la vez, lo cual es un hecho bastante insólito, y entra en contacto con el rey de Aragón, con la monarquía aragonesa, se convierte en uno de los principales consejeros del rey Pedro IV de Aragón, y por este medio también termina entrando en contacto con el Papa, con el pontificado, que en esta época está ubicada en Aviñón. Consigue también el favor de los papas de Aviñón, se convierte también en un consejero insustituible de estos papas y gracias a su influencia pues termina alcanzando pues el grado de gran maestre de la Orden del Hospital, ya a finales del siglo XIV. Es una carrera realmente bastante impresionante para la época. Participó en guerras, en conquistas, fue hecho prisionero por lo menos en un par de ocasiones, ¿no? Sí, tuvo una vida tremendamente agitada. Participó en la Guerra de la Unión aragonesa, tuvo alguna participación en la Guerra de los 100 Años, también participó en una cruzada promovida por el Papa hacia Oriente, en principio dirigida a apoyar a Constantinopla, aunque terminó siendo desviada hacia Albania, donde fracasó de forma bastante estrepitosa.
pero tuvo una actividad militar y sobre todo diplomática, él era un gran diplomático, muy intensa. Carlos ha señalado antes que fue el primer maestre español de la Orden del Hospital. Hasta ese momento, prácticamente los grandes maestres de la Orden del Hospital habían sido solamente franceses, ¿no? Sí, la mayoría de ellos eran franceses, sobre todo franceses del sur de Francia, que era un poco la zona de donde el hospital tenía una implantación más intensa. Hay algún precedente anterior, por ejemplo, hubo un portugués, era el infante Alfonso de Portugal, que también fue maestre del hospital a principios del 13, pero en general la mayor parte de los maestres del hospital hasta entonces pues eran franceses, y quizás uno de los grandes logros de Heredia, precisamente romper ese monopolio francés dentro de los altos cargos del hospital, porque a partir de entonces, a partir de Heredia va un poco a repartir más los principales cargos de la orden a nivel central entre gente que no solamente francesa. Sigue habiendo muchos franceses, pero a partir de entonces hay más presencia de italianos, de alemanes, de españoles, de aragoneses y de ingleses, con lo cual pues consigue hacer a esta orden, que ya era internacional, pues todavía más internacional, y sobre todo a partir de entonces va a ser más frecuente que haya maestres no franceses. Por ejemplo, ya en el siglo XV pues habrá 2 maestres catalanes, lo cual da a entender cómo se rompe ese cuasi monopolio francés que existía sobre el maestrazgo de la orden. Y esto es uno de los grandes logros de Heredia. Otro de los aspectos importantísimos en la vida de Juan Fernández de Heredia fue su labor como erudito, como intelectual, como promotor de la cultura de su tiempo. ¿Qué podrías contarnos de todo esto? Sí, esta es una faceta también bastante poco conocida. Es más conocida por expertos, pero a nivel general se le da poca relevancia. Y es su gran labor de promoción de la cultura, promoción de la redacción de una serie de manuscritos tremendamente interesantes. En este sentido, pues bueno, se le ha comparado a veces con la labor de Alfonso X en Castilla en el siglo XIII, y bueno, en mi opinión no es tan grande porque tenía menos medios, la labor de Alfonso X es mucho más grande, pero sí es comparable en el sentido de promoción de una lengua determinada a nivel de su cultivo literario. Es lo que hace Alfonso X con la lengua castellana, y lo característico de Heredia es que él va a intentar hacer algo parecido con la lengua aragonesa. Él va a promover la redacción de una serie de manuscritos en lengua aragonesa con vistas a intentar crear una tradición literaria del aragonés. Y en este sentido, pues, aunque luego no tuvo mucha continuidad, no tuvo demasiado futuro, pero su relevancia a nivel lingüístico es bastante considerable. Carlos, ¿qué tipo de obras mandó traducir o escribir Juan Fernández de Heredia? Bueno, Juan Fernández de Heredia pues, promovió la redacción de una serie de manuscritos bueno, bastante numerosos, más muy lujosos, y que bueno, toca varios temas. Por un lado, una temática un poco tradicional medieval, que es la obra historiográfica, pues él promueve la redacción de una serie de crónicas, de ellas quizás la más conocida es la Gran Crónica de España, que luego también hay otra que se llama la Gran Crónica de los Emperadores o de los Conquistadores. Y luego también promueve la redacción de una serie pues, de libros de viajes que estaban muy de moda en el siglo XIV, y en este sentido podemos destacar que Juan Fernández de Heredia es el que hace la primera traducción a una lengua romance peninsular de un libro tan conocido, tan característico como el libro de Las Maravillas de Marco Polo, que curiosamente esta versión es la que utilizará posteriormente Cristóbal Colón cuando en su idea del viaje por el Atlántico hacia América, pues que es una de sus raíces, el libro de Marco Polo. Pues bien, el que hace la traducción que maneja Colón es Juan Fernández de Heredia. Y finalmente también promueve la realización de una serie de traducciones de obras clásicas a lengua romance aragonesa. Estamos hablando sobre todo de una serie de obras de latín clásico, Salustio, y sobre todo quizás lo más interesante, lo más novedoso de su época es la realización de una serie de traducciones del griego clásico, muchas veces por intermedio del griego popular de entonces, del griego medieval, al aragonés. En ese sentido hay algunas que son incluso, en el siglo XIV
conocimiento del griego era muy limitado en Occidente y por eso esta labor tuvo bastante importancia. Y bueno, en especial, quizás el gran logro de Heredia en este sentido es la realización de la primera traducción de un autor clásico griego, como era Plutarco, a una lengua occidental, al aragonés, que esto lo hace a finales del siglo XIV. Y es una labor que en su momento fue muy valorada por los primeros humanistas y los primeros personajes del Renacimiento italiano, que veían estas traducciones como, bueno, las esperaban con cierta expectación, porque era la forma de ellos acceder a esas obras que de otra forma, si no, les era imposible conocer. Podemos decir en ese sentido que Juan Fernández de Heredia fue un precursor del humanismo. Este es un tema muy discutido. Durante mucho tiempo, sobre todo bueno, el siglo XIX, principios del XX, hasta mediados del XX, que se consideró que Heredia era, bueno, pues era o un humanista o un precedente del humanismo. Lo que pasa es que Heredia también tiene mucho de medieval. Es un personaje del siglo XIV, con lo cual tiene muchos rasgos plenamente medievales y al mismo tiempo empieza a tener algunos rasgos modernos, casi humanistas o prehumanistas. Un sabio catalán, el padre Ballodi, a mediados del siglo XX, pues él fue un poco de los primeros que dijo que sí, que era humanista. En la actualidad, pues hay una serie de especialistas, sobre todo el profesor inglés Lattrell, que no ve tan claro esto de que sea humanista. Sí tiene relaciones con humanistas, como por ejemplo Colucio Salutati, que es el maestro de Petrarca, para que se hagan una idea. Se intercambia información con él, tiene correspondencia, pero sigue teniendo mucha mentalidad medieval en su obra, con lo cual pues no le podemos considerar estrictamente como un humanista, pero sí que podemos destacar que empieza a tener, junto con rasgos medievales, empieza a tener rasgos prehumanistas o protohumanistas. Por ejemplo, podríamos considerar uno de estos rasgos su personalismo, el que siempre pusiese en todas las obras que él patrocinaba su efigie, o en la tumba que encargó construir en la ciudad aragonesa de Caspe también apareciese su representación física, ¿no? Sí, esto sí que sí empieza a ser un poco un rasgo moderno. Lo de la tumba quizás no tanto, porque hay otras tumbas bastante similares en la época. La gente ya se enterraba poniéndose pues su efigie en su sepulcro. Pero lo del poner miniaturas con su efigie en los manuscritos que promueve, eso sí que es bastante novedoso y eso ya da cierta idea de ser un hombre con rasgos modernos, con rasgos de que quiere dejar su marca, un rasgo de su personalidad para dejar claro que esos manuscritos son suyos y que él los ha promovido. Y eso sí que ya quiere dejar una idea de cierta fama suya a la posteridad, lo cual sí que ya se atisba un poco el Renacimiento. En la Edad Media normalmente las obras son anónimas, no se tiene interés en dejar claro que uno es el autor. Y en cambio en el Renacimiento sí que hay un concepto muy claro de autoría. La gente quiere dejar muy claro que uno es el autor de su obra intelectual. Y en este caso esto ya empieza a encontrarse en Heredia, en el siglo XIV, que él quiere dejar claro qué manuscritos ha hecho él, dejando su retrato, un retrato además muy característico, con una larga barba, de señor muy mayor y de señor muy sabio. Y esto ya es un rasgo que lo acerca claramente al humanismo y al Renacimiento. Su tumba, desgraciadamente, quedó destruida durante la Guerra Civil Española, pero la mayoría de su obra está recogida en la Biblioteca Nacional y creo que también en la Biblioteca del Escorial, ¿no? Sí, bueno, sus manuscritos, la mayor parte de ellos los realizó algunos en Aragón, la mayoría en Aviñón, y cuando él murió en Aviñón, pues sabemos que el rey de Aragón hizo mucho por traer la biblioteca de Heredia a España, y parece que el rey Juan I de Aragón logró conseguirla. Posteriormente, en el siglo XV, sabemos que buena parte de los manuscritos de Heredia, promovidos por Heredia, el marqués de Santillana consiguió hacerse con ellos y los dejó en su biblioteca, y a través del marqués de Santillana terminó en la biblioteca de los duques de Osuna. Y por la vía de la biblioteca de los duques de Osuna, cuando esta biblioteca fue vendida al Estado, pues la mayor parte de los manuscritos de Heredia se conservan ya desde principios del siglo XX en la Biblioteca Nacional de España, aunque hay algunos que están dispersos en otros sitios,
pues efectivamente en el Escorial, y hay algunos que están en la Biblioteca Nacional de Francia. Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos dado a conocer a este personaje tan interesantísimo del siglo XIV, el gran maestre de la Orden del Hospital, Juan Fernández de Heredia. De nada, y a vosotros.